El terror es uno de mis géneros favoritos en los videojuegos. Desde siempre me han gustado y como muchos, inicié en este nicho con el tan aclamado Resident Evil 4. Aunque ya todos sabemos que ese no es un videojuego que inspire mucho terror. Desde entonces he probado innumerable cantidad de títulos de terror. Muchos de ellos eran sumamente divertidos de jugar, como la saga de Dead Space, pero realmente no me inspiraban terror. Hasta que un día me decidí a probar títulos como Resident Evil 2 o las primeras 4 entregas de Silent Hill, que me di cuenta que los juegos de terror antiguos eran aterradores. Debido a las limitaciones de las consolas de esa época, muchos juegos tuvieron que ingeniárselas para poder entregar títulos de calidad. Pero es gracias a esas limitaciones que se crearon juegos con ambientaciones espectaculares, como lo son las recónditas calles de Silent Hill. La niebla en este título en un principio no era algo que se hubiera planeado. Se puso ahí para tapar las texturas que iban cargando a medida que el jugador avanzaba. Esta niebla nos impedía ver lo que había más allá, haciéndonos temer de lo que podría abalanzarse hacia nosotros. La radio es un elemento que nos ayuda a saber si un enemigo se encuentra cerca. Este emitirá un chillido, que, acompañado al no poder ver lo que se encuentra a nuestro alrededor, crea una situación angustiante para el jugador. Nos genera pánico el no poder ver que se acerca hacia nosotros. Debido a la poca cantidad de polígonos con la que contaban los enemigos en estos títulos, realmente no podíamos saber bien qué eran, y al no poder visualizarlos bien, todo quedaba a la imaginación del jugador. El cerebro se encargaba de llenar los huecos, haciendo que un enemigo se vuelva más aterrador. Esto es algo que se ha vuelto a traer a la actualidad de la mano de los desarrolladores indie, que realizan obras con esta estética de la primera PlayStation, que dota a estos juegos de una aura más aterradora, al tener enemigos y entornos poco reconocibles, haciendo que nuestro cerebro rellene los huecos. También se aprovechaba para crear enemigos sin sentido alguno, deformes y abstractos, que no se podía saber bien qué eran, pensando que podría aparecer de la nada a la vuelta de la esquina, activando nuestro miedo a lo desconocido. Algo que no tenemos certeza de qué es nos aterra, y esto es algo que los desarrolladores sabían, aprovechando los diseños sin sentido para darnos miedo. Una de las cosas que más se usaban debido a las limitaciones de la consola era colocar fondos pre-renderizados con cámaras fijas, como los primeros 3 juegos de Resident Evil de la primera PlayStation. Este tipo de cámaras nos impedían ver si un enemigo se estaba acercando hacia nosotros. Solo sabíamos que estaban ahí por los sonidos que estos emitían, pero no sabíamos qué tan cerca estaban, haciéndonos dudar en si avanzar o no. También existían estas pantallas cada vez que entrábamos por una puerta o subíamos una escalera, que en lo personal me daban bastante miedo. Solo el pensar que del otro lado de la puerta podría haber algo esperándome daba miedo. Y luego de habernos acostumbrado en todo el juego de que nada malo podía pasar mientras cruzábamos una puerta, los desarrolladores se les ocurrió el poner esto. Esto realmente me asustó y me tomó por sorpresa la primera vez que lo vi. Estaba ya tan acostumbrado a estos momentos que no tenía pensado que algo como esto pudiera pasar. La banda sonora, o la falta de esta,
es un elemento importante a la hora de crear tensión en un videojuego de terror. Dependiendo de lo que esté sucediendo en pantalla, un buen soundtrack podría hacer que el momento se vuelva más aterrador. Aunque realmente no hay nada mejor para hacer que un momento sea aterrador o perturbador que la falta de una banda sonora. Los títulos antiguos se caracterizaban por tener largos periodos de tiempo en los que hay completo silencio, solo escuchando el sonido de tus pasos. Y esto se debía a que la limitada memoria de ese entonces no permitía el tener muchas canciones, por lo que los desarrolladores aprovecharon esto a su favor, poniéndonos en situaciones donde la falta de música hacía más desesperante y atemorizante una sección del juego, sumándole a esto efectos de sonido que se pueden escuchar a lo lejos como en la parte inicial de Silent Hill 2. Generando incertidumbre al jugador, haciéndole pensar que algo estaría a punto de suceder para que luego nada ocurra. Los juegos actuales te brindan de una gran cantidad de movimientos, como lo son el cuerpo a cuerpo, los esquives, los parries, entre algunos otros más. Esto no ocurría en los videojuegos antiguos. Al no haber tenido un estándar para el movimiento en los personajes, cada juego tenía su manera de controlar al personaje, pero a menudo se usaban los controles de tanque, controles los cuales son extremadamente lentos, impidiéndonos el esquivar a los enemigos y movernos cómodamente, generándonos cierta tensión a la hora de enfrentar a enemigos en lugares cerrados, haciéndonos sentir vulnerables por no poder movernos como quisiéramos. Y hablando de vulnerables, los personajes que generalmente controlábamos eran personas comunes y normales. No tenían grandes habilidades o destrezas y a menudo se sentían pesados y lentos, demostrando su falta de experiencia. Esto se iría perdiendo con el tiempo, dándonos personajes que son cada vez más capaces de superar estos momentos, que, como dije antes, terminarían por crear juegos de acción con ligeras dosis de terror. Personajes que antes se sentían como personas reales, como lo es el caso de Leon S. Kennedy, ahora se sentían como verdaderas máquinas capaces de superar cualquier obstáculo. En el caso de Leon, desmantelar él solo una secta religiosa llena de infectados pensantes. O como en el caso de otro protagonista de esta saga, Chris Redfield, que en sus inicios era una persona común y normal, pero que ahora le dotaron de unos brazos anormalmente gigantes y de momentos absurdos como él tirando una roca gigante a solo puñetazos. Ojalá salgan más juegos con este tipo de jugabilidad y estas ambientaciones tan buenas. Y no es una idea descabellada. Después de todo, ya hay juegos actuales que tienen este tipo de jugabilidad y atmósfera, como lo es el caso de Tormented Souls, un videojuego que se inspira en los primeros Resident Evil, haciendo uso de sus cámaras estáticas y controles de tanque. Si hay juegos así, ¿quién dice que no habrán juegos parecidos, que sean aún más aterradores que los juegos en los que se inspiran? Los juegos de terror antiguos son una joya. Son juegos que en ese momento se sentían sumamente innovadores. Y aún a día de hoy son títulos que son sumamente disfrutables. Y sobre todo, aterradores.